¿Sí se pasó de diapositiva o no? Sí, es que está lento mi internet. Ahí está. Primero les vamos a hablar de los trastornos tiroideos, que la prevalencia de hipotiroidismo es de 1 a 2.5% y de hipertiroidismo es de 0.5 a 1%. La prevalencia de enfermedad subclínica es más alta, con hipotiroidismo subclínico de 3.5 a 20% e hipertiroidismo subclínico menor al 1%. Cuando la enfermedad por VIH es avanzada, ocurren alteraciones de la función tiroidea, pero generalmente estos no van a dar resultados en la disfunción clínica. Pueden presentar alteraciones en las pruebas de función tiroidea y generalmente son asintomáticas. Las infecciones por VIH avanzadas se relacionan con una disminución en la concentración de T3 y T4. El deterioro del estado nutricional también puede contribuir en la disminución de T3 y T4, porque hay una fuerte correlación entre la concentración de albúmina y de las cifras tanto de T4 libre como de T3 total. En pacientes con infección por VIH, los decrementos de la T4 libre y de la T3 libre sérica pueden deberse a conversión extratiroidea disminuida de T4 a T3 y un aumento de la proteína de unión sérica o de secreción disminuida de TSH. En pacientes con infección por VIH es un incremento de la globulina de unión a la tiroxina, que es la TBG, que aumenta de manera progresiva con la inmunosupresión creciente. La concentración de TBG se correlaciona de manera inversa con el recuento de linfocitos CD4. En las infecciones y neoplasias oportunistas, por lo general no causan disfunción tiroidea clínica y se reconoce la prevalencia, pero de acuerdo a un estudio donde se analizó la autopsia de 100 pacientes con SIDA antes de la era de la terapia antirretroviral combinada, mostró la prevalencia de diversos agentes. Los más destacables eran la Mycobacterium tuberculosis en tiroides del 23% de los pacientes, seguidos de citomegalovirus con el 17%. En cuestión de las neoplasias, el sarcoma de Kaposi infiltró la glándula tiroidea y dio por resultado la destrucción importante e hipotiroidismo de al menos uno de estos pacientes. En 2 de ellos, el linfoma se relacionó con infiltración tiroidea, lo que causó agrandamiento de la tiroides. No es muy común que se presenten en estos lugares, pero puede llegar a pasar. Y respecto a los medicamentos que llegan a presentar alteraciones, son varios. Estos fármacos comprenden la rifampicina, fenitoína, ketoconazol y ritonavir, que alteran la depuración de la hormona tiroidea al inducir enzimas microsómicas hepáticas. Y se han publicado reportes de la necesidad de dosis aumentada de tiroxina después de iniciar tratamiento con ritonavir y dosis disminuidas después del tratamiento con indinavir. Y el interferón alfa, usado para el sarcoma de Kaposi y la hepatitis C, se ha relacionado con enfermedad autoinmunitaria de la tiroides, incluso con hipertiroidismo o hipotiroidismo. Y con la llegada de la terapia antirretroviral combinada, se han reportado casos de enfermedades autoinmunitarias de diagnósticos nuevos como enfermedad de Graves, tiroiditis de Hashimoto y alopecia areata.
Pasando a los trastornos suprarrenales, comúnmente se encuentran microorganismos oportunistas en las glándulas suprarrenales de pacientes que mueren por SIDA, aunque rara vez causan insuficiencia suprarrenal clínica. La infección oportunista más común es la de citomegalovirus, que se ha relacionado con necrosis importante de la glándula suprarrenal, aunque la cantidad de tejido afectado rara vez alcanza el 90%, que se cree que es la necesaria para que haya una insuficiencia suprarrenal clínica. Y de las neoplasias, el sarcoma de Kaposi y el linfoma pueden afectar las suprarrenales, pero rara vez al grado de inducir insuficiencia suprarrenal. De los glucocorticoides, los pacientes con infección por VIH por lo general tienen cifras de cortisol basales normales o con frecuencia aún mayor altas. Esto es cuando las infecciones por VIH se ven avanzadas. La concentración de ACTH casi siempre es normal o está alta en pacientes con cifras basales altas de cortisol. Pueden estar mediadas por múltiples citocinas, tanto interleucina 1 como factor de necrosis tumoral, y pueden estimular de manera directa la secreción de cortisol, mientras que la interleucina 1 y la interleucina 6 pueden estimular la liberación de ACTH de CRH. Y por otro lado, la interleucina 2 y la interleucina 4 aumentan la sensibilidad de cortisol. Un incremento de la concentración de cortisol también puede ser una respuesta directa del VIH, ya que la proteína de envoltura del VIH, que es GP120, incrementa la concentración de cortisol, y el virus de VIH-1 codifica para varias proteínas como BPR y TAT, que pueden aumentar la sensibilidad al cortisol, y se han descrito resistencia a glucocorticoides en pacientes infectados por VIH. Este síndrome se caracteriza por síntomas de debilidad, fatiga, pérdida de peso, hiperpigmentación con cifras altas de cortisol y levemente aumentadas de ACTH. Los pacientes infectados con VIH tienen concentraciones basales disminuidas de andrógenos suprarrenales y la respuesta alterada de estos a la estimulación con ACTH. Se han observado disminución de andrógenos suprarrenales en todas las etapas de la infección de VIH, y los andrógenos suprarrenales pueden estar disminuidos en mujeres con infecciones por VIH, y se ha demostrado que el reemplazo de testosterona en dosis bajas induce mejorías pequeñas en la masa magra, en la depresión y en la función sexual. De los mineralocorticoides, aunque se ha visto alteraciones en los electrolitos frecuentes en pacientes infectados con VIH, las pruebas desencadenantes del eje de mineralocorticoide han revelado pocas anormalidades, y se ha encontrado que las concentraciones de aldosterona basal y estimulada por ACTH son normales en la mayoría de los pacientes con la infección de VIH estudiados, ya sean ambulatorios u hospitalizados. Y de los medicamentos que se ven involucrados aquí tenemos el ketoconazol, que disminuye la síntesis de cortisol y lleva a insuficiencia suprarrenal en pacientes con reserva suprarrenal disminuida. La rifampina, que aumenta el metabolismo hepático de esteroides y puede llevar a insuficiencia suprarrenal en pacientes con reserva suprarrenal marginal. Los pacientes que toman megestrol tienen cifras disminuidas de cortisol y ACTH en respuesta a las pruebas con metirapona. Algunos inhibidores de proteasa de VIH pueden llevar a síndrome de Cushing, incluso en ausencia de uso de esteroides sistémicos. Los medicamentos que se usan para tratar enfermedades relacionadas con VIH pueden llevar a alteraciones de electrolitos e imitan los trastornos de los mineralocorticoides. Y el trimethoprim altera los canales de sodio
en la nefrona distal, lo que disminuye la secreción de potasio, lo cual puede dar por resultado una hiperpotasemia. Y por último tenemos la anfotericina B, que causará pérdida renal de potasio y de magnesio. En los trastornos óseos y de magnesio hay evidencia de masa ósea baja y menos comúnmente de osteoporosis en pacientes con infección por VIH, sea ya con terapia o si no está recibiendo terapia de antirretroviral. El análisis histomorfométrico de biopsia de hueso en pacientes con SIDA mostró cierta evidencia de decremento de la formación de hueso y de recambio óseo. Estos cambios fueron más notorios en los pacientes con afecciones graves. Y hasta la fecha, casi todos los estudios transversales se ha mostrado que tanto los varones como las mujeres infectadas con VIH que han recibido cualquier tipo de antirretroviral tienen densidad mineral ósea más baja o una incidencia más baja de osteopenia. Y en un metaanálisis de 20 artículos, la prevalencia de densidad mineral ósea reducida fue del 67% y de la osteopenia fue del 15% en pacientes con infección de VIH, lo que representa una prevalencia de 6.4 veces mayor de densidad mineral ósea reducida a pacientes que no tienen esta enfermedad. Además, los que recibieron tratamiento con antirretroviral tuvieron una prevalencia 2.5 veces más alta de densidad mineral ósea reducida que aquellos que nunca han recibido este tipo de terapias. La osteonecrosis comúnmente se presenta en cadera, en cabezas humerales, los cóndilos femorales y los huesos escafoides y semilunares. En la infección por VIH, la afección de articulaciones grandes casi siempre es bilateral y también se ha reportado casos de osteonecrosis en la mandíbula o en diferentes huesos de la cavidad oral en general. Las radiografías simples a menudo diagnostican de manera insuficiente la osteonecrosis, puesto que los cambios en las radiografías están confinados a la enfermedad en estadios avanzados, mientras que la resonancia magnética es más eficaz para encontrar enfermedades en la etapa temprana. Algunos datos apoyan que el tratamiento con bifosfanatos en la enfermedad temprana, que afecta articulaciones importantes, se puede utilizar para reducir el dolor, y la descompresión central con injertos o sin ellos ha tenido cierto éxito, y el reemplazo total de cadera puede ser el único recurso en las enfermedades en estadios avanzados. Y la hipercalcemia se ha relacionado con una concentración alta de 1,25 de hidrovitamina D, también con linfoma vinculado con el SIDA y de ciertas infecciones oportunistas. En las infecciones, las células T activadas o las citocinas proinflamatorias pueden secretar factores que activen a los osteoclastos y puede llegar a causar hipercalcemia. La hipocalcemia leve se relaciona con enfermedades por VIH y se ha mostrado que los pacientes con esta infección tienen concentraciones bajas de 1,25 hidrovitamina D y de 25 hidrovitamina D, pero cifras normales de la proteína de unión de vitamina D, lo que sugiere un deterioro de la 1-alfa hidroxilación y un estado nutricional alterado. Y esto también se puede dar por la respuesta insuficiente a la hormona paratiroidea. Se cambió de diapositiva. Ahí está. En los trastornos gonadales, en relación a la función testicular, tenemos que la atrofia testicular
Es común en pacientes con SIDA. Los cambios histopatológicos comprenden espermatogénesis disminuida, engrosamiento de la membrana basal y un infiltrado intersticial. Las posibles causas de atrofia testicular son infecciones oportunistas, la infección de VIH misma y toxicidad por la quimioterapia. Los varones con infección por VIH por lo general tienen oligoterotospermia y a medida que el estado mórbido se agrava, el espermatozoide puede presentar anormalidades notorias. Por ende, la fertilidad masculina disminuye con el avance de la enfermedad. El hipogonadismo es un dato común en varones, en pacientes con enfermedad con VIH avanzada. Y antes de la introducción de los antirretrovirales, se observaba hipogonadismo en alrededor del 40% de los varones infectados, y ya con el uso difundido de los antirretrovirales, la prevalencia de hipogonadismo ha declinado al 20%. La terapia con testosterona en varones hipogonadales con infección por VIH aumenta la masa corporal magra, pero solo se observa mejoría pequeñas en cuestión a la fuerza. En casi todos los estudios se encuentra que la terapia de reemplazo de testosterona da lugar a la mejoría de la función sexual, el estado de ánimo y la energía del paciente. Y se ha usado lavado de semen como una técnica para parejas discordantes en cuanto a VIH a fin de disminuir el riesgo de transmisión viral. Y este es un proceso de 3 pasos que comprende la centrifugación gradiente, el lavado y la migración espontánea para obtener espermatozoides móviles, y así se va a disminuir el riesgo de la concepción pues con VIH. En estudios recientes se encontró que las mujeres con infecciones por VIH poseen concentraciones de RNA de VIH1 30 a 50% más bajas que los varones. Y en mujeres que ovulan se ha mostrado que la concentración de RNA de VIH1 declina desde la fase folicular temprana hasta la fase luténica. Y la menopausia no parece afectar la progresión de la enfermedad por VIH o la respuesta a la terapia. El embarazo no parece tener un efecto perjudicial sobre la progresión materna de la enfermedad por VIH, pero durante el periodo posparto temprano puede ocurrir un aumento de la concentración de RNA de VIH1. Y las pacientes con VIH, los factores relacionados con la menorrea comprenden el uso de opacios, índice de masa corporal bajo, concentración seca baja de albúmina, que sugieren la disfunción hipotalámica y malnutrición. Con la infección por VIH, la tasa de fecundación declina, pero esto generalmente es por efecto colateral de la enfermedad, como factores desorientantes, como aspectos sociodemográficos, el uso de drogas, la pérdida de peso, la enfermedad sistémica y pues enfermedades de transmisión sexual. Bueno, ahora vamos a continuar con los trastornos hipofisarios. Vamos a dividirlos primero en la función de la parte anterior y de la glándula hipófisis y luego en la parte posterior. Ha habido series como pruebas en autopsias de pacientes que tenían el síndrome de insuficiencia de inmunodeficiencia adquirida ya desarrollado, no solamente la infección por VIH, y solamente un 10% de las glándulas hipófisis de estos pacientes mostraron un cierto grado de infarto o de necrosis.
De hecho, ahorita vamos a ver que no es como que una, no es como que un enorme porcentaje de los pacientes con SIDA pues lleguen a tener infarto o necrosis de esta glándula. Sin embargo, también esto, cuando llega a pasar esto, pues se da la infección oportunista de la glándula hipófisis por algunos microorganismos infecciosos, como pueden ser el citomegalovirus, Cryptococcus, Toxoplasma y Aspergillus. Entonces, hablando de la función de la parte anterior de la hipófisis, vamos a hablar principalmente de la hormona del crecimiento, la AGH, que es a la que se le da una mayor importancia a la hora de estudiar pacientes principalmente pediátricos que tengan la infección por VIH aún sin haber desarrollado el SIDA, porque esto puede mermar su crecimiento o puede alentarlo y especialmente si han llegado al punto de ya desarrollar el SIDA. Pero la secreción de esta hormona del crecimiento normalmente no está alterada en los adultos que están infectados por VIH, a menos que tengan una obesidad visceral o alguna otra enfermedad muy específica, pero pues, o sea, no es frecuente en adultos, es principalmente en niños en los que hay que tener ese cuidado de estar checando cómo va su hormona del crecimiento. Ahora, hablando de la función de la hipófisis posterior, cómo se ve afectada, también puede estar afectada en los pacientes con VIH, al igual que el anterior. Y en este caso, lo que va a provocar la afectación de la hipófisis posterior va a ser hiponatremia. Principalmente es eso, la hiponatremia. Y pues, al igual que con cualquier paciente, si se llega a atrofiar o bueno, destruir parte de la hipófisis posterior, puede llevarnos a que el paciente desarrolle una diabetes insípida central. Pero como les digo, al igual que con la parte anterior de la hipófisis, es raro que suceda esto en pacientes que tengan infección por VIH. Ahora hablemos del síndrome de emaciación por SIDA. La emaciación como tal es pues una pérdida de la masa muscular, de la masa corporal, o bueno, mejor definido por la OMS, pues es como la desproporción entre músculo y masa corporal. Y pues lo principal es la emaciación muscular, por decirlo así, el adelgazamiento del, de los músculos del paciente, o bueno, pues su pérdida poco a poco. La principal diferencia entre hombres y mujeres la vamos a encontrar en que en hombres la pérdida predomina en cuanto a músculo, y en mujeres lo que predomina en cuanto a la pérdida es la grasa. Pero pues en ambos se trata sobre la pérdida de masa corporal. De hecho, antes de la introducción de la terapia antirretroviral de gran actividad, que es HAART por sus HAART por sus siglas en inglés,
cuando se introdujo esta nueva terapia, lo principal, uno de los principales problemas o complicaciones que tenían los pacientes con esta terapia era que se veía pues este síndrome de emaciación. Y aún no se entiende no se entiende totalmente la patogenia de la emaciación. Se han propuesto varias causas, entre ellas la inanición por la pérdida de apetito de los pacientes y pues por consecuente una ingesta de calorías que pues va a derivar en pues un adelgazamiento, también estado hipermetabólico o hipogonadismo, y la pérdida de peso en este síndrome de emaciación puede ser gradual o rápida. Si hablamos de que la pérdida de peso sea gradual, podemos relacionarlo, está más relacionado con una enfermedad gastrointestinal, pues provocada por el mismo síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y la pérdida de peso rápida normalmente va a estar relacionada a infecciones oportunistas, como lo hemos dicho antes, citomegalovirus, toxoplasma, etc. Actualmente la terapia, para tratar este síndrome de emaciación por SIDA, la terapia que se ha demostrado que sirve, bueno, se han intentado varios tipos. Pueden apagar el micrófono, creo que me estoy escuchando. Gracias. Se han intentado varios tipos de terapia, entre ellos, por ejemplo, se ha intentado una terapia con derivados de cainol, que pues, como es de conocimiento de muchas personas, pues provoca un mayor apetito. Sin embargo, ninguna de estas terapias que se han intentado ha tenido resultados óptimos como para estandarizarla y que sea la indicada. La única terapia que actualmente está aprobada y que es como la indicada es la terapia con hormona de crecimiento recombinante en dosis altas, que son de 0.1 miligramos por kilogramo de peso al día. Se ha demostrado que con esta dosis se aumenta la masa corporal magra 3 kilogramos. Y si la damos se hicieron estudios con dosis más bajas, que fueron de 1.4 miligramos al día, así nada más, no por kilogramo, sino solamente 1.4 miligramos al día. Los pacientes en todo un año, en 12 meses, no tuvieron ningún aumento importante de la masa corporal. Entonces, pues, se decidió que pues no servía en dosis bajas, tenía que ser a fuerzas hormonal de crecimiento en dosis altas. Sin embargo, al día de hoy se sigue dudando un poco de esta dosis altas, ya que provoca efectos secundarios como pueden ser dolor articular, y aparte de eso, una de las grandes desventajas de esta terapia es que es bastante costosa de por sí la terapia con hormona
de crecimiento es costosa, y en dosis altas todavía lo es más, así que pues se recomienda siempre que el paciente no llegue a desarrollar, bueno, o sea, se recomienda que se trate al paciente antes de que llegue a desarrollar este síndrome de emaciación. Ahora vamos a ver algunas anormalidades de la distribución de grasa relacionadas con la infección por VIH. Poco después de que se introdujo la terapia antirretroviral de gran actividad con inhibidores de la proteasa, apareció un conjunto de síntomas que incluían obesidad abdominal, hipoatrofia en las extremidades y la cara, almohadillas de grasa dorsovesicales, conocidas como jiba de búfalo, ginecomastia, aumento de la circunferencia del cuello y lipomas, junto con resistencia a la insulina y un desarrollo de dislipidemias. Estos cambios se agruparon en un síndrome único y se denominaron lipodistrofia por VIH. Para tratar este síndrome metabólico llamado lipodistrofia por VIH, se recomiendan las tiazolidinedionas, que son fármacos que parecían atractivos para el tratamiento de la lipodistrofia por VIH y la resistencia a la insulina. Y pues una de las grandes desventajas, aparte del obvio impacto a la salud del paciente que va a provocar la lipodistrofia por VIH, es la estigmatización social, porque pues como pueden ver en la imagen, va a provocar pues, un aspecto pues como demacrado, bastante distinto de lo que es un rostro normal, y por lo tanto también se puede disponer de terapias reconstructivas faciales. Y pues, por ejemplo, hay rellenos de piel inyectables para la cara que son bioabsorbibles y permanentes, y que pues si está en las posibilidades del paciente, pues deberían de hacerse. Ahora vamos a hablar de trastornos del metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Nuevamente, en cuanto se introdujo la terapia antirretroviral de gran actividad para tratar la infección por VIH, aparecieron reportes en los pacientes de que tenían glucosa en ayunas alterada, con valores altos, intolerancia a la glucosa. Algunos ya habían desarrollado diabetes, y pues esto se englobó en pues este conjunto de problemas se englobó en la resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y diabetes, que se hicieron muchos estudios, y al final se encontró que en sí eran factores como la lipodistrofia y la terapia con inhibidores de proteasa los que influían en un aumento de la resistencia a la insulina en estos pacientes. Siendo más específicos con los inhibidores de proteasa, esto se debe a que se bloqueaba el transportador de glucosa regulado por insulina periférico, que se llamaba LUT4. También se ha demostrado que los pacientes que reciben terapia con
inhibidores de proteasa sufren un deterioro en la secreción de insulina gradualmente, así como un aumento en la secreción hepática de glucosa. Pues todo esto a los medios proporciona el medio óptimo para pues, que el paciente desarrolle diabetes. Y por último vamos a hablar de los trastornos de lípidos. En las alteraciones de los perfiles de lípidos y lipoproteínas son comunes en pacientes infectados por VIH. En los cambios se observan pueden deberse a diversos problemas interrelacionados, entre ellos por la misma infección por VIH, medicamentos antivirales, como los inhibidores de proteasa, cambios en la composición del cuerpo y reconstitución inmunitaria. Racionalmente podemos abordar estas alteraciones del metabolismo de los lípidos al evaluar el estado de la infección por VIH, el avance que lleve, qué medicamentos se están usando para tratar esta infección y la presencia de cambios de la composición corporal que pues suceden mucho en la lipodistrofia por VIH, por ejemplo, que les había dicho hace rato, o por el síndrome de emaciación muscular. La infección por VIH se relaciona con un aumento leve de las concentraciones de triglicéridos y de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, el VLDL. Estas cifras de triglicéridos y de colesterol VLDL van a aumentar en asociación, en proporción, con el avance que lleve la enfermedad por el VIH. Y se cree que los triglicéridos aumentados se deben a una depuración disminuida de los mismos por interferón alfa y en menor grado producción aumentada de VLDL. También puede ser que esto se deba por el tratamiento que se esté llevando con algunos antivirales que van a aumentar las cifras de triglicéridos, por ejemplo, el ritonavir, que puede duplicar o triplicar el valor de los triglicéridos del paciente que tenía normalmente. Y eso sería todo por nuestra parte. Bueno, como ven, compañeros, esto ya es un collage de todo lo que vimos, enfocado a 3 glándulas más importantes, que serían tiroides, suprarrenales y partigónadas, que en la infección por oportunistas son la número 1. Primero son los virus, bacteria, tuberculosis y alguno que otro agregado, hasta el sarcoma de Kaposi. Prácticamente, pues, el tratamiento se afecta en medidas de peso, darle hormona de crecimiento, que también ya habíamos visto en síndrome de talla corta, la dosis de media alta, pues mucho ojo, problemas para dar manejo de trastornos de lípidos y trastornos de glucosa, deshidratación. Entonces, sí es un poquito más apegado al manejo con hormona de crecimiento. Pero en general, todos los órganos que vimos en ese aspecto son deficiencias por infección. Entonces, a veces algunos son muy leves, algunos llegan a, si no se detectan a tiempo, destruir los órganos y tener consecuencias pues, más graves. Pero lo importante es ver que, aparte del patrón endocrinológico puro, otras afectaciones fuera del cáncer, las bacterias son las que también pueden presentar algún trastorno metabólico importante y pues hay que demostrar la presencia. A veces está en tiroides la toma de algún cultivo, es la neta evidencia para descartar que sea tuberculosis, igual que el problema óseo, cuando afectan
las placas óseas, en cuerpos vertebrales y en suprarrenales, hasta a veces llegar al último, que es aspirado de biopsia y cultivo. Se llega a demostrar a veces tuberculosis de largo trayecto crónico. Entonces, a este momento está el tratamiento y vemos la respuesta. Pero es un patrón más para que vean que no solamente por deficiencias propias de la glándula se afectan, ¿no? Son series que yo creo este siglo y el otro, todavía por tuberculosis vamos a hacer a una forma de poder indagar e investigar qué es la principal afectación a nivel México. De ahí en fuera, pues sí, garbanzo de libra con sarcoma o algún otro, pero predominantemente en México es tuberculosis, tuviera casi la número 1 de afectación por infección en bacterias. ¿No tengan alguna duda, pregunta, chicos? Ok, Samantha, pues muy bien. Entonces, para nada más recordarles que pues hoy es prácticamente la última clase. No va a haber día en la semana de clase. El próximo viernes, que es el día del examen, segundo parcial, a la hora de clase, a las 11 de la mañana. Entonces, la otra semana, pues no va a haber comunicación hasta el día del examen y pues toda la segunda parte que vimos, ¿ok? Y entonces, Tosba, Salvador Dubán, pues bonito fin de semana y tiene una semana para repasar, ¿ok? No, el martes no habrá clínica, para que tenga más chance de estudiar un poco más y ya nos veríamos el viernes usted para el examen. Y pues buena suerte, ¿sale? Estamos en contacto. Buen día, cuídense.